Hola a todas, ya estamos aquí un martes más, que ya se dice pronto que es el tercer martes que estamos aquí, qué fuerte, estrenando Generación Sin Miedo. Bueno, pues simplemente para las personas que sea la primera vez que se conectan, aquí tenemos un espacio de cuidados entre nosotras para hablar bueno, de temas de la juventud, que nos interesan a la juventud y que tal vez no vemos en los medios convencionales o no vemos con mucha frecuencia, como puede ser el tema de la salud mental o como puede ser, bueno, pues temas que son virales en TikTok o que son virales en Instagram y en las redes sociales sobre el feminismo, sobre los derechos LGTBI, bueno, un poquito pues lo que nos interesa y que no nos dejan hablar ni opinar, ¿vale? Hoy, antes de empezar ya con el programa en tal, como siempre, ¿cómo lo estructuramos? La primera media hora voy a estar aquí yo dándos la chapa, como ya es de costumbre, y la segunda media hora vamos a tener de entrevistada a Desiree Bela-Lobede, que para la gente que no lo sepa es, bueno, una de las mayores referentes de antirracismo que hay en nuestro país. Entonces, bueno, pues vamos a hablar también con ella de antirracismo y nuestro papel un poco aquí como personas blancas en la lucha antirracista y bueno, hacer una conversación amigable como ya hemos hecho las otras semanas. Primero de todo, antes de empezar con el programa en sí, saludaros a todas las personas, Sofía, Paula, Lucía, Manuel, o sea, sinceramente, gracias por estar aquí, otro martes más. Hay muchas personas que siempre me preguntan si esto solo se puede ver en directo y no, al día siguiente está colgado en YouTube, entonces, bueno, lo podéis ver siempre que queráis. Dicho esto, antes de empezar el programa quería hablar de una cosa que ha sido hoy justamente, que es que se ha habilitado el teléfono de prevención y de ayuda contra el suicidio. Para la gente que no lo sepa, es el 024, ahora lo vamos a proyectar aquí. Y es, bueno, básicamente un teléfono que pretende, bueno, pues ayudar a las personas que están en una situación complicada, que no, bueno, que no encuentran una salida. Me comentan que se escucha mal. ¿Me estáis escuchando mal? ¿Me escucháis bien o me escucháis mal? Bueno, yo voy a seguir hablando, vale. Entonces, este teléfono, que es el 024, se ha habilitado básicamente para ser una prevención a todas esas personas pues que no encuentran una salida, que creen que la mejor opción es terminar con su vida. Entonces ese teléfono, que está disponible 24 horas, 7 días a la semana, es el 024, es confidencial, totalmente confidencial, todo el mundo puede llamar y te va a atender una persona que es experta y te va a ayudar. Por lo tanto, es importante que pidamos ayuda y que, bueno, en situaciones donde estamos un poco desesperadas como personas que no sabemos qué salida hacer, pues bueno, si no tenemos una persona cercana o como una amiga o como una familia, lo que sea a quien contactar, pues mira, sinceramente, llamas a este teléfono e intentas pedir ayuda porque siempre habrá personas que te quieran ayudar. Para la gente que no lo sepa, yo también soy catalana y aquí en Cataluña también hay habilitado un teléfono de prevención al suicidio, que es este de aquí, este que os pongo es solo de Cataluña y el 024 es a nivel español. Por lo tanto, que sepáis que hay salida, que hay personas dispuestas a ayudar, que estos teléfonos son de personas que no juzgan, que escuchan, que es al final confidencial, con personas expertas, psicólogos, profesionales que te pueden atender. Y importante esto también, no solamente es para personas que quieran terminar con su vida, sino también personas como puede ser una amiga, un familiar, un profesor que está viendo que hay una persona en su entorno que tiene problemas de salud mental, que parece que puede hacer una tentativa de suicidio, no se sabe cómo reaccionar, pues llamas a este teléfono y allí te van a dar las indicaciones para que ayudes a esa persona y para saber cómo te puedes dirigir, ¿de acuerdo? Hoy mismo es vigente este número 024 y yo animo pues a todas las personas tanto que lo sufren activamente como las que lo sufren pasivamente, que son las personas de alrededor, que pidan ayuda y que, bueno, pues al final hablen de un tema tan importante y tan tabú como es el tema de la salud mental. ¿Por qué he querido abrir un programa que en principio es algo más amigable, conversación de bar? ¿Por qué he querido abrir el programa
hablando de este tema, porque creo que a veces, sinceramente, tenemos muchísimo la palabra de salud mental en nuestras redes sociales, en nuestras conversaciones y tal, pero no somos conscientes de que esta salud mental que tanto reivindicamos tienen cifras exageradamente graves en nuestro día a día, especialmente si hablamos de suicidio. En nuestro país, en España, ¿de acuerdo? Se suicidan 11 personas al día. 11 personas al día se suicidan en nuestro país y 200 personas lo intentan. Eso significa que cada 2 horas y cuarto una persona en nuestro país se quita la vida. El suicidio es la principal causa de muerte no natural y natural, ¿vale? Antes era no natural, pero ahora también es natural entre las personas jóvenes. Y cada vez entre las personas jóvenes está creciendo muchísimo más los problemas de salud mental, las tentativas de suicidio, las autolesiones y el querer terminar con la propia vida. Por lo tanto, he abierto este programa que en principio es más de cachondeo, es más de que hablemos de forma informal y que podamos comentar temas de actualidad con el tema del suicidio, porque creo sinceramente que las cifras que hay del suicidio son horribles. Creo que a nivel institucional se está haciendo poco y creo sinceramente que no somos conscientes de que una persona de nuestro entorno, que aparentemente la puedes ver que está súper bien, o puede estar sufriendo un infierno mental. Que cada 2 horas y cuarto en nuestro país una persona se quite la vida es motivo suficiente para que yo, con mi granito de arena, y aquí como somos la Futura Channel y todas las personas que hay detrás de equipo, pues hayamos dedicado esos 5 minutitos a hablar de un tema tan importante como es el suicidio. Vamos a leer un poco los comentarios y vamos a cambiar de tema, que es exactamente, o sea, yo creo que el tema del suicidio es un tema muy tabú, pero que sea tabú no implica que no suceda. Entonces creo que a veces es incluso contraproducente que algo sea tabú y que no se hable. Historia Política comenta que qué barbaridad los datos en España. La verdad es que son horribles. Cada 2 horas y cuarto es algo muy grave. Y Avi dice que odio que digan que los jóvenes exageramos cuando solo queremos ayuda. Evidentemente, yo creo que el problema es ese, ¿no? Que a veces nos dicen que somos de la generación de cristal, pero lo que pasa es que estamos cansados de aguantar ciertas cosas que tal vez no deberíamos de aguantar. Dicho esto, para no entrar a hablar de otros temas, la semana pasada, para la gente que no lo sepa, un chico que se llama Santi Mina, es un jugador del Celta, fue condenado a 4 años de prisión por abusar sexualmente de una mujer. Este señor es un jugador de fútbol del Celta y es una persona, bueno, pues que es ciertamente importante. Vamos a poner los titulares que han puesto algunos medios de comunicación y los vamos a comentar. Aquí el primer titular dice: la caída de Santi Mina, el viaje en caravana que sentenció al jugador del Celta. Vamos a poner otro titular. Lo vemos por aquí, Santi Mina, las cenizas de un goleador. Y el último es este, que vamos a ver también por aquí. La noche que arruinó la carrera de Santi Mina. Estos periódicos, 2 de ellos es el ABC, es decir, son periódicos importantes en nuestro país, han hecho de algo que es un abuso sexual, de un tipo, por no decirlo de otra forma, de un señor que ha sido condenado a abuso sexual durante 4 años en prisión. En vez de exponer que ha sido condenado, que este chico ha abusado sexualmente de una mujer, que lo han sentenciado, que hay una sentencia, en vez de explicar y tener un respeto por la víctima, los medios de comunicación, algunos de ellos, han decidido exponer que la noche arruinó la carrera del jugador, que el fútbol ha perdido a un gran goleador y que el fútbol, ¡ay, pobre chico tan joven y con tanta carrera y pobrecito lo que le ha pasado! No estamos hablando de una lesión, estamos hablando de un abuso sexual y estamos hablando de un tío que ha estado condenado a 4 años de prisión por abusar sexualmente. Estos titulares que os he puesto fueron justamente del día después de la sentencia, hace una semana, del día después de la sentencia. Es decir, ya estaba sentenciado y el día después, en vez de decir Santi Mina, el jugador del Celta que ha sido condenado a 4 años de prisión por abusar sexualmente de una mujer, lo que han empezado a decir es que si el viaje en caravana, que si la noche arruinó, que hoy el pobre chico, que hemos perdido a un gran goleador. Pero esto, sinceramente, no puedo entender cómo los medios de comunicación en nuestro país siguen victimizando a los agresores, a los violadores, en vez de tener un mínimo respeto por las víctimas, por las supervivientes y por algo tan grave como es el abuso sexual. Parece que aquí en nuestro país
Si eres famoso y si eres futbolista, se te va a eximir incluso de cuando has hecho algo tan grave como es abusar sexualmente e incluso cuando has estado condenado. Vamos a leer un poco los comentarios porque yo también me embalo y no leo los comentarios. Los medios victimizando al agresor como si fuera su culpa, como si no fuera su culpa. Evidentemente, la culpa fue de la noche, según los medios de comunicación, que hoy cuando hay la noche resulta que Santi Mina se convierte en un agresor sexual y hoy, pobre, vamos, pobre. Lo peor es que en el sitio donde ocurrió la violación todos los veranos pasa algo similar. También he leído muchas cosas de esta, no estoy del todo segura, pero sí que es cierto que hay una tendencia algunas veces, ¿no? Es el primer caso de jugadores de fútbol que han cometido esto. Y yo creo que tal vez deberíamos hablar un poco de la jerarquía de poder y el abuso de poder que ciertas personas famosas creen que han hecho o que tienen. El viaje en caravana es increíble, no ha sido el viaje en caravana, ha sido culpa de él, del agresor, totalmente, Lucía, si es que es lo que comentamos, que los medios de comunicación parece que con tal de decir que el jugador de fútbol es un gran goleador, les da igual si es un abusador sexual. Es que ese es el problema que tenemos. Ninguno de estos medios de comunicación en su titular ha nombrado a la víctima, ni ha tenido respeto por la víctima, ni por todo el proceso, porque si nos ponemos a hablar, para no revictimizar más, pero si nos ponemos a hablar, esta chica sufrió fuertes lesiones a nivel genital, sufrió depresión y además se lo puso un investigador privado para ver si seguía con su vida privada o no, a ver si había sufrido suficiente o no. O sea, si nos ponemos a hablar, podemos hablar muchísimo del tema. Entonces, creo que es muy grave, sinceramente, que los medios de comunicación obvíen algunos de ellos, obvíen estos detalles y decidan decir que ay, pobre chico que ha arruinado su carrera. No, él ha arruinado la vida de otra mujer abusando sexualmente de ella. Ay, Lucía dice: 4 años me parece una condena de risa, a esta chica se le ha arruinado la vida. Sí, pero es que realmente la legislación española, o sea, ese es el delito, ¿sabes? Tú violas a una mujer 3, 4 años, 5 y venga, para tu casa, ¿sabes? Además, ojo que se está debatiendo si este señor va a entrar o no en prisión, que tal vez no entra en prisión porque quiere recurrir la sentencia, es decir, como no es firme, va a elevarla y va pues a pedir una segunda, como un segundo juicio, por decirlo así de forma tan informal. Avi dice: tengo amigos que idolatran a los jugadores, pero luego se hacen los que están tristes por lo que nos pasa a las mujeres. Es que yo creo que no es tanto idolatrar a las mujeres, sino que no seas un fanático. Es decir, a ti te puede gustar mucho el fútbol, te puede gustar muchísimo el Celta, pero si hay un jugador que ha sido un abusador, que ha abusado sexualmente de una mujer y que tiene una condena de 4 años, al menos ten la decencia de condenarlo. De hecho, hace unos días fue el primer partido del Celta después de que saliera esta sentencia y la grada condenó este acto, ¿no? Quiero decir que los aficionados también lo condenan porque, ojo, eso es importante, el Celta no ha expulsado a Santi Mina, que es el chico que ha abusado sexualmente de una mujer al que ha estado condenado 4 años, no lo ha expulsado, le ha abierto un expediente disciplinario y lo ha apartado temporalmente, pero no lo ha expulsado. Es decir, el Celta tiene en su equipo, en sus filas y en su plantilla un tipo que ha estado condenado 4 años por abuso sexual. Otra cosa. El fútbol, Jordi Manils dice, un beso Jordi, el fútbol reproduciendo lo peor del patriarcado, qué sorpresa, oh, qué sorpresa, si después somos las femilocas las que nos quejamos de los patrones de conducta. Ay... Entonces, sí, dice Maktub, Mektub es mi palabra preferida de toda mi vida. Dice, y si le va a pagar la fianza y en un par de meses a la calle. Es que es otro debate que podríamos entrar a debatir, es el tema de si la justicia castiga suficiente a los agresores sexuales. Yo más que castigar, que creo que se castiga poco, pero yo creo que se tiene que hacer más prevención, más educación sexual, más sensibilización, no sé, yo creo que deberían ser las dos cosas por la mano. Rocío dice, de verdad, estos temas me dan tanta rabia, totalmente. He visto muy de cerca estas cosas porque he estudiado igualdad de género y si la ley sinceramente es una gran mierda, estoy de acuerdo porque yo también lo estoy estudiando, puedes abusar y violar a una mujer que no va a pasar nada para ti, pero nadie piensa en la víctima. Sí, creo que es eso, yo creo que son las dos cosas, creo que se tendría que hacer de momento un poquito más férreo a nivel legal, pero sin obviar que la prevención, la educación sexual y sobre todo la reparación de la víctima es lo más importante. Vamos a seguir también con un tema muy polémico también, que es el tema de si en Estados Unidos se va a prohibir el aborto o no. Para la gente que no lo sepa, voy a explicarlo
de forma facilita, ¿vale? La semana pasada se presentó un borrador, no se presentó, se filtró, no se ha presentado, perdón. Se filtró un borrador de un tribunal de Estados Unidos, todo compuesto por conservadores, qué sorpresa, en los que decían que querían eliminar el derecho de aborto en Estados Unidos. Esto no es vigente, es decir, no se ha eliminado el derecho de aborto en Estados Unidos, eso es importante que lo repitamos porque lo he visto en algunos medios de comunicación y no es verdad. Se quería presentar esta propuesta, que no se sabe si se va a presentar o no, pero sí que es cierto que hay una parte de un tribunal que ha presentado esta propuesta para eliminar el derecho de aborto en Estados Unidos. El derecho de aborto en Estados Unidos ni de lejos es como el derecho de aborto que tenemos aquí en España, o sea, nuestro derecho de aborto aquí en España comparado con el de Estados Unidos es de lo mejor que hay. El derecho de aborto en Estados Unidos se consolidó a partir de una sentencia en 1973, pero con una condición, y ahora vamos a poner un mapa, con una condición, y es que los estados podían regular independientemente sobre el aborto, es decir, yo te concedo el aborto, pero si yo como estado quiero decir que solo puedes abortar en el primer mes, lo puedes hacer. No es como aquí en España, que toda España tiene la misma ley del aborto. No sé si me estoy explicando bien, si no me explico bien me lo decís en comentarios y me vuelvo a explicar. Pero allí en Estados Unidos, y yo creo que aquí con el mapa que os he enseñado se ve muchísimo mejor, vemos como cada estado tiene un color distinto, ¿de acuerdo? Pues eso significa que cada estado puede decidir cómo va a legislar el tema del aborto. Si el borrador este que quieren presentar y que quieren hacer vigente se hace, estamos hablando de que en la mayoría de estados se eliminaría el aborto. Se eliminaría el aborto. Todos los que están de rojo se pasaría a eliminar el aborto. Todos los que están de azul más clarito serían los que lo seguirían dejando, pero estamos hablando de que la mayoría de ellos lo prohibirían. ¿Y eso qué quiere decir? Prohibir el aborto legalmente, y eso es algo que de verdad reflexionemos dos veces, prohibir el aborto legalmente no significa eliminar de la faz de la tierra el aborto. Prohibir el aborto seguro, garantizado, en clínicas hospitalarias, con profesional médico correcto, prohibir eso no es que esa mujer no aborte. Prohibir eso significa que esa mujer va a abortar clandestinamente. Es decir, prohibir una práctica como el aborto implicará que miles de mujeres que no tienen un embarazo deseado, que las han violado, que tienen malformaciones en el feto, lo que sea y por lo que quieran ellas interrumpir su embarazo, a partir de ahora lo van a hacer de forma clandestina si se aprueba esta ley. Datos que creo que son interesantes. En 2009, ¿vale? Lo voy a hacer progresivamente. En 2009 murieron 70.000 mujeres por abortar clandestinamente. Avanzamos, 2017 ya había una regulación a nivel mundial, ya había una regulación sobre el aborto más garantizada. En 2017 murieron 47.000 mujeres por abortar clandestinamente. Y en 2020, ¿vale? Hace nada, antes del COVID, murieron 23.000 mujeres a nivel mundial por abortar clandestinamente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que abortar, se va a abortar, lo permita la ley o no lo permita la ley. Ahora bien, la responsabilidad del Estado es la que dependerá y la que querrá hacer si ese aborto para esa mujer es gratuito, es legal, es garantizado, es digno y no se juega la vida, o si por lo contrario el Estado quiere dejar morir a miles y miles y miles de mujeres que van a seguir abortando clandestinamente porque la maternidad no se puede imponer ni puede ser obligatoria. Vamos a leer un poco. Otro tema que también me da rabia, dice Rocío, es que otras personas ajenas a mi cuerpo tengan que decidir lo que hago y lo que dejo de hacer. Totalmente, o sea, es que ese es el problema, es que hay gente que se cree que puede decidir sobre el cuerpo de una propia mujer para abortar y es una decisión personal muy premeditada y que en muchos casos incluso puede ser traumática porque tal vez abortas porque no tienes esos medios económicos para hacerle frente a ese embarazo. O sea, no siempre es aborto porque he sido una irresponsable, es que eso es mentira y eso es un tabú, ¿me entiendes? Y Avi dice, ni siquiera dan a los jóvenes una buena educación sexual. Es que, otra vez, yo creo que la educación sexual es de las cosas que son más importantes, ¿me entiendes? O sea, creo que la educación sexual
es como el pilar. Para terminar con los abusos sexuales es importante educación sexual para saber lo que es el consentimiento. Según, ¿no?, lo que se dice de que las mujeres somos unas responsables, por eso nos quedamos embarazadas, como si la responsabilidad de quedarnos embarazadas solo dependiera de la mujer, eso es otro tema. También pasa por tener una educación sexual, que se nos enseñen las prácticas anticonceptivas y al final, pues prácticas sexuales más seguras, más garantizadas, ¿no?, y más dignas, por decirlo de alguna forma. Y es que la ausencia que hay de educación sexual, incluso en nuestro país, es deplorable y eso no debería de ser así. Dice, o sea, es que estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque dice, mira, por ejemplo, ¿vale? Voy a leer este comentario porque es un poco de debate. Yo creo que sí que debería de haber un límite de semanas para poder abortar. Me refiero que abortar cuando el feto ya está más o menos desarrollado es un poco heavy, ¿no? Evidentemente, pero es que esto ya se regula, es decir, tú no puedes abortar cuando te dé la gana. Puedes abortar hasta unas ciertas semanas, que es cuando el feto no ha desarrollado, no es ni un feto porque no ha desarrollado ni el sistema nervioso, por lo tanto eso no es ni una vida humana. Pero es que te estoy hablando que en Estados Unidos, por ejemplo, en Texas pusieron que puedes abortar hasta el mes y medio. Hay mujeres que con un mes y medio no saben si se han quedado embarazadas o no, porque simplemente puede ser un retraso de la regla que a todas nos ha podido pasar, incluidas a mí. Entonces, un mes y medio, ¿cómo vas a abortar en un mes y medio si tal vez ni lo sabes? Claro, entonces estamos en eso, ¿sabes? Que es como la decadencia de que cada vez, a mi modo de ver, los derechos humanos de las mujeres están más en retroceso. Y para terminar, antes de dar el paso a Desiree, otra noticia que nos va a dejar ver que tenemos un grave problema en materia feminista es que hace 2 días se puso que los talibanes obligarían de nuevo a las afganas a cubrirse la cara y, bueno, pues llevar todo el burka. Este es un tema muy delicado, pero que creo que también aquí teníamos que dar un poquito el espacio y comentarlo un poquito. Para la gente que no lo sepa, bueno, en Afganistán los derechos de las mujeres brillan por su ausencia y, bueno, se les impone lo que viene a ser el hijab y el burka. Pero ojo, no solamente es eso, sino que en muchas ocasiones no se las deja salir de casa sin un marido, es decir, sin un hombre. Muchas veces no se las han dejado escolarizar, no han podido ir a la escuela ni a la universidad, muchas veces no han podido trabajar y eso son prohibiciones que los talibanes en Afganistán hacen encima y sobre las mujeres. El tema de la imposición del burka creo que es algo, sinceramente, que sí que se tiene que comentar y que sí que se tiene que reivindicar. Lo que no puede ser es que haya personas que por una mala traducción del Corán y de lo que es la religión islámica, por una mala traducción que pasa por ser un radical que no dice el propio Corán, y eso es importante hablar con personas que practican la religión para entenderlo, hayan hecho una mala interpretación de la religión y lo hayan convertido en una presión sobre las mujeres. No se puede obligar a una mujer a cubrirse hasta el punto de que incluso la quieres eliminar de la faz de la tierra como si no existiera. Y creo, sinceramente, que hay un grave problema. Y aquí vamos a poner una imagen que creo que es muy ilustrativa. Creo que ese es el problema, ¿no? Que tú empiezas obligando a una mujer a ponerse un pañuelo y vas progresivamente hasta eliminarla. Ojo, ojo, yo estoy totalmente a favor de las personas, mujeres musulmanas, que deciden libremente usar el hijab y que deciden libremente vivir su espiritualidad y su conexión con la religión. Que no caigamos en el racismo ni en la islamofobia de poner a todas las mujeres musulmanas en el mismo saco, porque no todas están oprimidas. Pero tampoco se puede negar que en Afganistán, por ejemplo, hay una clara vulneración de los derechos humanos de las mujeres y eso también es reivindicable y eso también se tiene que decir. Ahora bien, para reivindicar eso, creo que es importante, sobre todo, tener personas de nuestro alrededor que vivan esa cultura, que vivan esa religión para que nos la puedan explicar, sobre todo tener una perspectiva de un feminismo interseccional, porque yo, mujer blanca, no puedo ni tengo que dar lecciones a una mujer musulmana que lleva un hijab. Para eso es importante la empatía, escuchar y sobre todo no ser atrevidas con la ignorancia y con los prejuicios. Dicho esto, que me hace muchísima ilusión
Hoy tenemos como invitada, que me hace una ilusión tremenda, a Desiree Vela Lobede, que bueno, aparte de ser escritora, ahora vamos a hablar de los libros que ha sacado muy buenos, también hace divulgación en redes sociales, contenido pues afrofeminista, que creo que es muy necesario. Justamente, bueno, pues ahora podríamos comentar algunas de las cosas que yo he hablado. Le vamos a dar el paso. Hola Desiree, es un placer tenerte aquí de todo corazón. ¿Cómo estás? Hola Carla, estoy encantada, estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí en la Futura Channel, así que gracias por invitarme. Yo te lo he dicho antes, fuera de las cámaras, pero también lo quiero decir aquí, y es decirte de verdad que yo te sigo de hace muchísimos años, y que además tú fuiste precisamente una de las primeras, yo creo que la primera mujer racializada que yo, sabes, que yo seguía y que me cogió esa vena de decir, ay, ¿qué es eso del antirracismo? ¿Qué estoy haciendo yo mal en mi vida? O sea, creo que fuiste mi primer contacto con el antirracismo, por eso te tengo un especial cariño y me hace muchísima ilusión que vengas aquí, de verdad. Creo que haces una labor esencial. Y yo te quería preguntar cómo lo vives, ¿no? Porque yo creo que sí que sabes que al final eres tal vez el primer contacto de muchas personas blancas con el antirracismo, y cómo es hacer contenido antirracista en redes sociales, si es un camino de rosas o por contrapartida a veces es duro. Ay, madre mía, afortunadamente a día de hoy hay cada vez más personas racializadas, más activistas antirracistas creando contenido de muchísima calidad, contenido muy pedagógico en el que se puede aprender muchísimo, así que bueno, es una responsabilidad compartida que tenemos muchas personas, ¿no? Crear contenido antirracista en redes sociales no es un camino de rosas para nada en absoluto, no es fácil, por muchas cuestiones. Primero, porque las propias plataformas nos hacen shadow ban y ocultan en muchas ocasiones nuestro contenido. Yo tengo gente que me sigue que de repente me dice, Desiree, hace un montonazo de tiempo que no veo tus publicaciones, porque cuando se tocan temas determinados, yo, por ejemplo, que estoy muy activa en Instagram, pues a Instagram no le interesa que se visibilicen las cuestiones relacionadas con el antirracismo y ¡pum!, pierdo visibilidad. Eso por un lado. Con lo cual eso ya es frustrante de por sí, ¿no? Porque tú estás creando un contenido que es divulgativo, que quieres que llegue al mayor número de personas, porque al final, ¿no? Cuando te dedicas a la divulgación, no a ser influencer, no vives de colaboraciones con marcas, ninguna marca te paga, no vas a galas, premios, etcétera. No. Lo haces porque quieres divulgar, ¿no? El objetivo es ese, que el contenido llegue al máximo número de personas posibles. Cuando eso no ocurre, eso ya es frustrante. Por tanto, ya tenemos una parte de frustración que viene directamente desde la plataforma en la que estás creando el contenido, porque impide que llegues a la gente a la que querrías llegar. Yo no sé cómo te pasa a ti con las historias, por ejemplo, pero a mí me siguen cerca de 42.000 personas y al día mis historias nunca, bueno, no voy a decir nunca, pero en ocasiones puntuales han llegado a más de 2.000 personas mis historias. Me siguen 42.000. Entonces, hay más de 40.000 personas cada día perdiéndose el contenido que yo creo en las historias. Esto es súper frustrante. Así que esto lo tenemos por un lado. Y luego, por otro lado, el contenido, los discursos antirracistas generan mucha resistencia. Generan mucha resistencia, sobre todo en las personas blancas o con privilegio blanco, porque, bueno, estamos cuestionando, el discurso antirracista lo que hace es cuestionar una serie de aprendizajes que vienen, ¿no?, de una serie de fuentes que tienen nuestra confianza y toda la legitimidad y toda la autoridad, y entonces cuestionar todo eso genera y despierta mucha susceptibilidad. Con lo cual, eso hace que la persona que se acerca por primera vez al discurso antirracista sin saber muy bien el qué, se siente atacada personalmente y sintiéndose atacada lo que hace es contraatacar. Y entonces empieza ahí toda una serie de conductas violentas que te encuentras pues en los comentarios, en los mensajes directos, etcétera. Así que no es un camino de rosas crear contenido antirracista. Y que
¿Ha habido alguna vez que has dicho, mira, yo quiero tirar la toalla porque no quiero soportar que haya gente que tal vez me ponga en duda incluso mis experiencias personales que tú has vivido y que por lo tanto relatas, o has aguantado? A veces tienes la presión de decir, tal vez soy de las pocas, ¿no?, que han tenido pues ese coraje, porque yo creo que sí que tenéis coraje las personas que hacéis contenido antirracista, porque si yo ya me quejo de a veces la hostilidad que recibo por hacer contenido feminista, no me puedo imaginar si yo fuera, pues como tú dices, no ser mujer negra en España, ¿no? O sea, creo que hay una doble discriminación en este caso. ¿Has decidido alguna vez decir, mira, yo no quiero estar tranquilita en mi casa, o yo voy a seguir aquí porque si no estoy yo, tal vez no hay nadie? Yo cerré mis redes en, creo que fue 2016, después de recibir una serie de amenazas de muerte en Twitter y también de una campaña de online shaming brutal. Decidí cerrar todas mis redes, todas, durante más de 6 meses, porque vi mi salud mental en riesgo, con ataques de ansiedad, o sea, ataques de pánico y toda una serie de cuestiones, ¿no?, migrañas, etcétera, que yo dije que a mí esto no me vale la pena, ¿no? En ese momento tuve un poco este pensamiento que tú dices, ¿no? Es que si no estoy yo, pero ese si no estoy yo no es real, porque hay muchísima más gente, ¿no? Entonces, no es una cuestión, ese si no estoy yo no se plantea, o yo no me lo planteaba desde una perspectiva egocéntrica, es que yo soy, ¿no? Yo soy quien soy, tengo que estar, ¿no? Sino de una carga de responsabilidad autoimpuesta, ¿no? Decir, no, es que yo tengo que estar ahí para mi comunidad, ofreciendo contenido, etcétera, ¿no? Pero llegó un momento en el que dije, a ver, es que la gente que te sigue, o sea, a ti no te paga dinero, tú no les debes nada, ahora estás mal, y ese malestar que surge en las redes sociales se traslada a tu vida, te afecta en tu día a día, en la relación con tus seres queridos, y yo no quería eso, entonces cerré. Y ahí fue cuando yo aprendí, ¿no? Cuando volví casi 7 meses después, me di cuenta, bueno, no es que me diera cuenta, ¿no?, pero fue la constatación de que afortunadamente nadie es imprescindible, y que si yo no estoy ahí, hay otras personas generando contenido, ¿no? Y que el descanso y los cuidados cuando estamos en movimientos activistas es fundamental. Entonces, cualquier persona que de repente sienta que no puede más y que necesita retirarse, que se retire con toda la tranquilidad del mundo, porque si tú no estás bien, lo que estás generando tampoco está bien. Entonces, más vale que te retires, que descanses, que desconectes, que cargues la pila y luego que vuelvas con las fuerzas y todas las ganas que hayas acumulado y que hayas repuesto. Totalmente, mira, estoy aquí leyendo el chat, ¿vale? Porque hay gente que nos está haciendo preguntas, yo las voy a ir leyendo. Lucía dice que es increíble, refiriéndose a todas las amenazas que tú recibiste y si lo denunciaste. Y después hay otra persona que se llama Sika, que simplemente nos está saludando porque acaba de llegar. Pues un placer porque te has incorporado justo al inicio casi de la charla, un placer. Cuéntame, ¿lo denunciaste? ¿Pensaste en denunciarlo? Sí, yo denuncié. De hecho, la cuestión se viralizó porque esto venía a raíz de unos comentarios, bueno, sucedieron varias cosas, pero una de las veces en las que sí decidí denunciar fue a raíz de unos comentarios abiertamente racistas que se hicieron en mi vídeo Ser Mujer Negra en España, en mi canal en YouTube, y utilicé los mecanismos de la plataforma para reportar los comentarios, ¿no? Y me encontré con una respuesta automática de un bot que decía que los comentarios que yo había reportado no infringían las normas comunitarias, cuando eran claramente mensajes de odio y racistas. Entonces esa vez me cansé, lo publiqué en Twitter y bueno, no sé por qué, no sé qué pasaba ese día, a esa hora, que bueno, el tweet corrió con la captura de pantalla, corrió un montón. Entonces desde una organización, desde una ONG se pusieron en contacto conmigo desde el departamento legal para representarme y formulamos una demanda y presentamos una demanda ante la Sala de Delitos de Odio de la Audiencia Nacional. Hostia. Sí.
Bueno, pues no sirvió, no sirvió de nada. Bueno, es que eso es otro tema a nivel legislativo, ¿eh? Otro tema. Oye, ahora estaba pensando que mira, yo soy una persona que mira, te lo voy a decir francamente, yo hasta que no llegué a la universidad, porque yo fui a un colegio católico, bla, 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 yo no tuve en la universidad pública ningún contacto hasta que no llegué a la universidad pública con personas racializadas, ¿vale? Entonces mis amigas me han como enseñado muchísimo, incluso algunas conductas de decirme, mira, pues podrías seguir a Desiree, podrías seguir a tal, no sé qué, no sé cuántos, a Safía, bueno, para deconstruirte. Y bueno, pues para ver pues que al final todas tenemos actitudes racistas como tenemos actitudes machistas porque nos han educado así y es importante entenderlo. Y yo hace unos años ya que estoy en este proceso. Antes te he llamado racializada y yo creo que me he equivocado aquí. ¿Puede ser? Sí, porque si te estás refiriendo a mí en concreto, yo soy una mujer negra o una mujer afrodescendiente. Al final, persona racializada es una categoría que engloba a personas cuya experiencia y cuya existencia se ve atravesada por el racismo. Vale. Pero si hablas con una persona en concreto, puedes hacer referencia al grupo racial de esa persona. Entonces, si hablas conmigo, lo más correcto sería que hablas de mí como mujer afrodescendiente o mujer negra, no como mujer racializada. Que es pues mucho más tú si ves que yo me equivoco, tú me corriges, ¿vale? Si quieres, o sea, me puedes corregir todo lo que tú quieras, porque al final mis amigas, a veces con expresiones populares que se van diciendo, mis amigas van diciendo, esto es racismo, y yo lo apunto y vamos cambiando. Hablando de esto, yo uno de los primeros contactos que tuve además fue tu libro, que lo vamos a proyectar aquí, que es Ser mujer negra en España. Yo con ese libro, que fue el primero que yo leí, tuyo, y además de contenido antirracista, me di cuenta que habíamos normalizado algunas actitudes que realmente son muy racistas. ¿Cómo te vino a ti la idea de hacer este libro y si crees que tuvo un buen impacto o al menos estás contenta de tu libro? Pues el libro, la idea me la inoculó, vamos a decirlo así, Visila Bokoko, que es una mujer afrodescendiente también de origen guineo-ecuatoriano igual que yo, y un día en un junte que hicimos me dijo, Desiree, tú lo que tienes que hacer es escribir un libro. O sea, todo lo que haces en redes, en internet, etcétera, está muy bien, pero necesitamos legado, necesitamos que quede y tal. Y fue como, bueno, vale, porque yo soy de decir que sí a todas estas propuestas, pero claro, es diferente que tú escribas un libro porque tienes la idea de querer escribir un libro que aceptar la propuesta de otra persona para que escribas un libro, con lo cual pues fue un momento de decir, vale, sí, yo digo de escribir un libro, pero ¿sobre qué lo escribo? Y entonces fue el momento en el que, gracias a un amigo que me hablaba de planteamientos que podía poner ahí sobre la mesa, me habla del vídeo Ser mujer negra en España. Y ahí es cuando yo digo, vale, o sea, ser mujer negra en España implica haber sido también adolescente y haber sido niña negra en España. Entonces vamos a hablar de eso, ¿no? Y alrededor de esas tres etapas vitales, la niñez, la infancia, la juventud, o sea, la adolescencia, la juventud y la edad adulta, y con una presencia muy importante de mi relación con mi propio cabello, yo construyo todo el libro. Yo creo que ha sido un libro que ha generado bastante impacto. Bueno, de momento, o sea, salió en 2018, septiembre de 2018, se han publicado hasta la fecha 8 ediciones, con lo cual debe ser que ha gustado. Sí, es muy bonito. Entonces yo creo que es eso, que sobre todo la cuestión es que visibiliza el racismo en España, porque hay una creencia muy sesgada de lo que es el racismo en España. Tendemos a mirar siempre hacia Estados Unidos y muchas veces no entendemos que la materialización del racismo en España es diferente de cómo se materializa el racismo en Estados Unidos. Entonces, de repente, ¿no?, aterrizar todo eso en un contexto mucho más cercano a la gente le hizo decir, hostia,
Claro. O sea, yo creo que lo bueno que tiene, porque a mí siempre que me piden una recomendación y tal, y me dicen, oye, ¿cómo te iniciaste en el feminismo, en el antirracismo y tal? Yo recomiendo tu libro, el de Ser mujer negra en España. Los otros también me han gustado mucho, pero creo que este precisamente es sencillo de leer. Al final estás explicando, es incluso una autobiografía, ¿no? Es como estás explicando, bueno, pues cuando ibas al colegio, cuando un día en una discoteca. O sea, creo que es como muy sencillo de leer. No estás leyendo algo muy teórico, sino creo que es algo más de ver actitudes que tenemos normalizadas y decir, hostia, esto tal vez no termina de ser del todo correcto, ¿no? O sea, es un comportamiento racista. Entonces creo que, yo felicitarte, porque creo que fue un libro, pues eso, que para una persona que es la primera vez que se inicia o que empieza a leer de esto, es como fácil, sencillo, y además dices, voy a reflexionar. La canción del Colacao, que el otro día estábamos hablando, ¿no? También sale en tu libro. Entonces creo que eso es interesante. Has sacado 2 más, Minorías. Sí. ¿Cómo nos explicarías de qué va Minorías? Porque este es más reciente, ¿hace un año tal vez? Sí, marzo de 2021. Antes déjame que haga un apunte, sí, Carla, tanto, porque cuando comentas, ¿no?, que es un libro que se lee sencillo, que hay una parte como muy autobiográfica, etcétera. La semana pasada yo estuve participando en un homenaje a Bell Hooks, la escritora Bell Hooks, maestra, activista antirracista, feminista, etcétera. Y estaba participando con 2 mujeres más, con 2 mujeres blancas, y ellas también hacían este apunte, ¿no?, de que Bell Hooks, que habla mucho de con un lenguaje sencillo, directo, hablando de cuestiones que le pasan en su día a día, etcétera, al final es que y es lo mismo que apunté en ese encuentro, que es que esa es la forma en la que el afrofeminismo genera discurso. Ese es nuestro cuerpo teórico, ¿no? Y yo creo que es la máxima materialización de que lo personal es político. Totalmente. ¿No? Lo que pasa que de repente nos encontramos con ese feminismo hegemónico, que lo personal es político, pero cuando somos las otras, las de los márgenes, es la anécdota, son historias. No. Lo personal es político y a partir de ahí nace nuestro discurso. Sí, tienes ¿no? Entonces, es algo que me apetecía puntualizar. Por supuesto. Entonces, Minorías surge porque después de haberme abierto yo en canal y haber explicado cómo es para mí ser mujer negra en España, lo que hago es preguntarme cómo es ser una mujer o una feminidad de otros colectivos minorizados en España. Porque entonces de repente hay mucho sobre otras mujeres que también están en los márgenes, sobre las que pesa un imaginario cargado de estereotipos, de estigma, etcétera, ¿no? Y entonces yo quiero acercarme a esas mujeres y saber cómo es su vivencia. Claro. ¿No? Y son historias verdaderas. Son historias verdaderas, o sea, soy yo sentándome a hablar con, en su mayoría, amigas, porque lo iba a decir en catalán, en este compendio. Sí. Es que yo ahora también lo estaba pensando en catalán. En esta recopilación, la mayoría de historias son de amigas mías. Afortunadamente, ¿no? Tengo un entorno que me da para poder escribir un libro, ¿no? Y entonces me siento pues con Josh, que es una persona migrante, disidente de género, activista. Me siento con Silvia Agüero, que es una mujer que pertenece al pueblo gitano. Me siento con Gisela, que es migrante, madre de 3, con enfermedades crónicas como la fibromialgia, que es algo que está súper invisibilizado. Me siento con Valerie May, que es trabajadora sexual por propia decisión. Con Monse, que es una mujer con síndrome de Down, ¿no? Que también es un colectivo sobre el que pesa un paternalismo y que está súper infantilizado, ¿no? Con Ana Fuchs, ¿no? Que es hija de tercera cultura porque su padre es alemán, su madre es filipina y ella nace en España, ¿no? Con Safia El Adam, que antes la has mencionado, que ahora hace poco ha publicado su primera novela, Hija de Inmigrantes, un librazo, ¿no? Entonces me siento a escucharlas, a hacerles preguntas y a escuchar con la mente súper abierta y con disposición de aprender un montón, ¿no? Claro. Y de ahí sale Minorías.
Y después has sacado hace una semana, 2, 3, muy poquito hace, yo creo que 2 o 3 semanas. Un mes ya. Sí, Color Carne, que es un libro infantil. Explícame por qué das ese salto, ¿no? De hacer libros pues para gente ya con una conciencia, tal vez, ¿no? Hacerlo de forma infantil, supongo que es por el tema de la educación, ahora nos lo explicas. ¿Y por qué escoges el nombre Color Carne? Pues la verdad es que es un libro infantil pero con trampa, porque en realidad es un libro que pone a pensar a cualquier persona de cualquier edad. Lo que pasa que en muchas casas en las que el antirracismo no es un tema de conversación, la necesidad de poner en valor la diversidad no es un tema de conversación, de repente entra este libro y, uy, fíjate, hay que hablar. Claro. ¿No? Entonces, Color Carne se titula así y de hecho el personaje es la cera de color carne, ¿no? Porque yo pertenezco a una generación, hoy precisamente Quan Su, de Gazpacho Agridulce, estaba en sus historias también hablando sobre el color carne, ¿no? Cómo cuando ella en el colegio, y ella es bastante, bueno, creo que entre nosotras hay como unos 10 años de diferencia. Yo es que peino canas, ya tengo una edad y 2 hijas adolescentes, o sea. Pero la cuestión es que cuando yo iba al colegio, yo nunca me pintaba. Porque a la que se pedía el color carne, aparecía un único color muy concreto, el que casi todas las personas tenemos en mente, ¿no? Y el otro día, hace un par de semanas, hablaba con mis primas también, ¿no? Una de ellas tiene una niña de 7 años que hace autorretratos, que se pinta, se dibuja y se pinta, ¿no? Y me decía, hostia, es que me parece maravilloso que ella se dibuje y se pinte porque yo no lo hice. Y yo pensaba, hostia, es que yo tampoco. Hostia. ¿No? Precisamente por esa falta de representación de colores carne. Y que desde los centros escolares, desde las clases, todos y todas esas docentes atribuyeran un único color al color carne, cuando resulta que hay tantos colores carne y tantas diferentes tonalidades como personas en el mundo, y de repente cuando hay que dibujar esa diversidad desaparece y se pretende unificar, y entonces solo hay un color que representa a todas las personas, ¿no? Entonces la historia de Color Carne es un poco esta, ¿no? Sale de la fábrica de los colores, llega al colegio con la convicción de que va a poder ayudar a todos los niños y a todas las niñas, porque en la fábrica les han dicho, ¿no? Y el primer día de clase la profesora dice que van a dibujar a las familias. Entonces Color Carne está súper feliz porque sabe que va a ayudar a todos los niños y a las niñas a dibujar a sus familias, pero resulta que se encuentra con otra cosa, ¿no? Entonces al final es, pues igual que vemos, porque lo vemos, ¿no? Que las hojas de los árboles y de las plantas son de diferentes verdes, ¿no? Pues al final el color carne igual también pasa un poco esto, ¿no? Y a partir de ahí pues es toda la historia del aprendizaje de color carne en ese primer día de colegio. No, y además que apuntabas muy bien, que tal vez es un libro infantil, pero que no es tan infantil, porque yo creo que incluso mis padres, que son ya mayores, si les pusiera este debate, ¿no?, sobre el color carne, seguramente también reflexionarían, ¿eh? Exacto. Asimismo, yo sé que tú también haces vídeos muy buenos. Vamos a poner uno y hablamos de vídeo. Lo has intentado. Lo has intentado. No, yo te he hablado de una cosa que he vivido. Hombre, ya está bien, por favor. Yo te he hablado de una cosa que he vivido. Pero vamos a ver, Vale, escucha pues una ya cosa, está. que no he vivido todo. Me encantan, te felicito de verdad, porque creo que encima lo haces súper bien y es una forma de activismo. ¿Te ha pasado eso de... Sí, ¿te ha pasado eso de que tú expliques una experiencia personal, racismo, y que la gente te diga, personas blancas te digan, no, eso es mentira, no ha podido ser? Todo el rato. Todo el rato. No es, claro, no es una cosa tan, no, eso no ha podido ser, es, bueno, mujer. Claro. Lo que ha querido decir, ¿no? Y te lo reinterpretan como si tú no entendieras lo que te está pasando, cuando es desafortunadamente tu pan de cada día, ¿no? Entonces, claro, este cuestionamiento está ahí siempre, ¿no? Y siempre hay alguien que consigue justificar lo injustificable. Entonces, a ti te pasa cualquier cosa que esté relacionada con el racismo
Y hay alguien que está ahí para restarle importancia. Siempre. Claro. No, bueno, no, y gente que incluso no estaba ahí mientras pasaba lo que tú estás explicando, pero se atreven a cuestionarlo y a intentar de repente vestirlo de algo que no es, disfrazarlo y quitarle importancia a tu experiencia, que es dolorosa y que tiene que ver con el racismo. Claro. Tú además haces cursos, no sé si se pueden decir formaciones, pero sí que sé que haces cursos de iniciación en el antirracismo. Aquí te está escuchando gente muy joven, ¿no? Al final somos juventud, yo incluso ya soy mayor, comparada con la gente que nos está escuchando por aquí. ¿Cómo dirías tú que es un buen inicio para empezar en el antirracismo? ¿Es más el saber escuchar, el aprender, el mirarse personalmente? ¿Cómo harías tú con una persona ahora se quiere formar en antirracismo? Porque creo que nos tenemos que formar. Creo que por supuesto. Sí, que es el formarnos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo harías tú? Pues yo creo que es una mezcla de todo lo que tú has dicho, ¿no? Sobre todo es, yo también haría referencia a lo mejor a la importancia de perder el miedo, ¿no? Hay mucha gente que no se manifiesta o no se significa porque tiene miedo a equivocarse, ¿no? Que yo no quiero ofender, no quiero molestar a nadie. Bueno, vamos a asumir que eso puede pasar, claro, que es una probabilidad y que va a pasar, claro, ¿no? Entonces, por una parte está que entendamos el error y la equivocación como parte del aprendizaje, porque si no, ¿cómo se aprende, ¿no? Lo que pasa es que, claro, evidentemente vivimos en una cultura que penaliza el error y de ahí, ¿no? Claro. Como decimos en catalán, explora la criatura, ¿no? De ahí vienen todos los males. Entonces, por una parte, entender que nos vamos a equivocar y tener disposición a que nos corrijan. Y tanto. Hay que estar en disposición a que nos señalen los errores y a partir de ahí entender ese señalamiento como una fuente de aprendizaje. Claro. Sí, ¿no? sí, sí. Y luego, pues, lo que decía cuando empezábamos esta conversación, ¿no? Entender que aunque nos hiera o nos duela, mira, yo ahora estoy impartiendo un curso de acercamiento de aproximación al antirracismo, un curso de 22 días, 22 lecciones, y se ha apuntado bastante gente, y me llegó mucho un mensaje que me escribió una persona que se había apuntado y que me dijo, dejé de seguirte hace años porque lo que decías, o sea, yo no estaba preparada para entender lo que decías y me enfadaba contigo y por eso dejé de seguirte. Y ahora creo que estoy en un momento en el que puedo hacer este curso contigo. Y esta persona de vez en cuando me va escribiendo, me va diciendo, decir, las lecciones me están rompiendo la cabeza, pero te estoy infinitamente agradecida, ¿no? Entonces, se trata de entender lo que decía al principio, que el antirracismo, el discurso antirracista pone en cuestión cosas que damos por sentadas como verdaderas, porque nos las han explicado así, las hemos aprendido así, pero resulta que esas verdades son sesgadas, son parciales, son solo una parte de la historia, ¿no? Porque ¿quién explica la historia? ¿Quién gana? ¿No? Hay un proverbio africano que dice, mientras los leones no tengan a sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Pues es un poco esto, ¿no? Entonces es permitirse, darse la oportunidad de entender que aunque eso que estamos oyendo nos escueza, no lo entendamos, nos enfade o nos lo llevemos a lo personal, ¿no? ¿Qué se está moviendo ahí que nos tiene ahí de esa forma, ¿no? Y entonces, lo que decías tú, ¿no? Mirar un poquito para adentro y revisar cosas. Sí, ¿no? Y aparte entonces, es lo que yo te decía anteriormente, o sea, yo te he dicho una cosa que después estaba reflexionando y digo, hostia, yo creo que aquí me he equivocado, se lo voy a preguntar y me puedes corregir, me has corregido aquí delante de un montón de gente y no pasa absolutamente nada, porque incluso la persona que hace más discursos reivindicativos y es la más abierta en TikTok, pues también se equivoca porque no hemos nacido enseñados y desgraciadamente somos racistas y es así. Ahí está, ahí está. El problema es que el racismo está muy conectado con las cuestiones morales, ¿no? Entonces,
y con lo que hemos aprendido que es el racismo. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido que es el racismo? Una expresión muy violenta, muy visible, ¿no? La agresión física o verbal, ¿no? El Ku Klux Klan, la extrema derecha, los neonazis, todo eso es el racismo. Entonces, en una simplificación, lo que decimos es, esto que es considerado racismo es algo muy malo y es de malas personas. Y como yo no soy mala persona, yo no soy racista. Y no entendemos que esas expresiones de las que hablaba ahora son simplemente la punta de un iceberg que se sostiene en una base de conducta mucho más aceptada y más difíciles de detectar. Con lo cual, cuando alguien señala un acto racista, lo que siente la persona a la que se lo señalan es que le están llamando mala persona. Claro. Cuando no. O sea, estamos haciendo una descripción. Esto que has dicho es racista. Entonces, yo te puedo decir a ti, Carla, pongamos que dices algo, una hecha, un refrán, porque los hay a patadas, ¿no? Sí, que hay, y yo te digo, Carla, esto es racista. Y tú me dices, ok, pues ya está. Ya está. Lo que es racista es lo que tú has dicho. Claro. Y ya está. Lo has aprendido y no lo vas a volver a decir. Aprendizaje incorporado. Ahora, si yo te digo, Carla, esto que has dicho es racista, y tú me dices, pues me chupa un pie que sea racista, porque yo voy a seguir diciéndolo. Entonces ahí sí que te voy a decir que la racista eres tú, porque ante la posibilidad y la oportunidad de aprendizaje y cambio, tú prefieres seguir siendo fuente de malestar, de dolor, de opresión para un montonazo de personas. Entonces ahí la racista eres tú. Totalmente, tienes toda la razón y además creo que has hecho una muy buen análisis que es para reflexionar bastante. También has hecho muchas críticas y eso tal vez es a mí lo que más me chocó, lo que más cambio, ¿no? me supuso en mi persona, que fue cuando muchas activistas, ¿no? Afrodescendientes habíais señalado el feminismo y de decir, oye, el feminismo no puede ser solo blanco, el feminismo tiene que ser interseccional. Y esto es la primera vez que yo lo escuché, me explotó la cabeza porque dije, ¿esto qué es? Y para mí el feminismo es sororidad y es magnífico, ¿no? Vamos a poner un vídeo y hablamos porque eso es lo que a mí tal vez me costó más de entender y de comprender, porque tal vez, bueno, ponemos el vídeo y ahora te explico la reflexión. No. Me encanta, es que además lo haces como con mucha coordinación. Te tienes que hacer TikToker, Desiree. Lo tienes que hacer porque se te daría fenomenal. Tengo cuenta en TikTok, pero... Pues, oye, le tenemos que dar potencial a esa cuenta porque es muy buena. El tema del feminismo... Allí en el texto, para la gente que no lo haya podido leer, ponía, a ver si me acuerdo, ponía que si el feminismo no era antirracista, entonces se convertía en supremacía blanca. Algo así ponía, ponía, ¿vale? Sí. Eso es a mí una cosa que cuando yo la escuché por primera vez, me surgió un cortocircuito porque yo nunca me había replanteado que el feminismo, que es un movimiento de inclusividad, de sororidad, podía estar dejando al margen esas minorías que no son minorías, pero que tal vez... están consideradas como minorías a los ojos de la sociedad. Y yo no me había nunca replanteado esto. ¿Tú crees que tenemos que hacer una remodelación del feminismo o cómo lo ves tú todo esto? Yo de entrada creo que tenemos que empezar a hablar de feminismos. Totalmente de acuerdo. ¿No? Porque no hay un único feminismo que pueda representar los intereses de todas las mujeres. Sin embargo, hay diferentes tipos de feminismos que pueden representar a colectivos o grupos o comunidades de mujeres y luego todos esos feminismos se pueden unir en luchas más grandes, ¿no? Evidentemente. Pero claro, o sea, en mi práctica feminista yo no puedo disociar el antirracismo de mi feminismo porque a mí me atraviesan esos dos ejes, claro, ¿no? Entonces hay cuestiones en las que yo puedo sentir que lo que dice una mujer blanca me puede incluir, pero luego hay un montonazo de cuestiones en las que no. Por ejemplo, con todo lo que pasó con Jada Pinkett Smith, la dichosa bofetada de Will Smith, etcétera, ahí se perdió la perspectiva, bueno, no es que se perdió, es que no se tenía la perspectiva de cómo afectaba a la situación el hecho de que
las 3 personas protagonistas fuesen personas negras, ¿no? Cómo desde cuentas de mujeres feministas blancas se ponía el foco en que habían desproveído a Jada Pinkett Smith de agencia, de que se la situaba en la posición de damisela en apuros. No, perdona, es que la mujer negra nunca ha sido el estereotipo de damisela en apuros, nunca hemos sido eso. Las mujeres negras somos otras cosas, y para saber los arquetipos que hemos encarnado y que desafortunadamente seguimos encarnando las mujeres negras, eso, para aprenderlo, hay que acercarse a los discursos afrofeministas, porque somos nosotras las que generamos ese discurso, todo ese cuerpo discursivo, todo ese conocimiento en base a cómo se nos ha leído y cómo se nos sigue leyendo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este caso, faltó un montón la interseccionalidad entre racialización y género. Y eso es algo que solo puede aportar el afrofeminismo. Pues hay cuestiones en las que sucede esto, que hay puntos de vista que, para ser tenidos en cuenta y ofrecer una visión, un punto de vista más global, no podemos centrarnos en el género como único eje de opresión. Hay que tener en cuenta también la racialización, porque entonces aparecen, ¿no?, otros ejes de opresión que deben ser tenidos en cuenta. Entonces, en tanto que hay mujeres racializadas en el mundo que sufren racismo y que sufren discriminación y opresión por el hecho de ser mujeres racializadas, y esas dos cuestiones no se pueden disociar, el feminismo no tiene más remedio que ser antirracista. Totalmente, el feminismo será antirracista o no será, es que es así de puro y sencillo. Se nos ha pasado ya el tiempo, te juro que se me ha hecho muy rápido porque estoy disfrutando muchísimo, porque al final también es sentarse y aprender, ¿no? Que es un poco lo que decía en mi Instagram, que al final yo, así como en las otras entrevistas tal vez tenía más cosas que decir, aquí estaba como más sentada aprendiendo, porque creo que también es algo que las personas blancas deberíamos aprender, a callarnos y a escuchar más, porque nos han enseñado a hablar demasiado, incluso cuando no nos toca. Por favor. Para terminar, siempre le digo lo mismo a todas las invitadas que han venido, un mensaje corto o como tú quieras, de que tú le dirías a la generación. Al final este programa se llama Generación Sin Miedo, pues generación que habla de antirracismo, que habla de feminismo, de salud mental. ¿Qué mensaje tú le querías decir a todas estas personas jóvenes que nos están escuchando, de lo que tú quieras? Que diría tantas cosas que al final me quedo como bloqueada y no sé muy bien. No sé, yo creo que es eso, ¿no? Fíjate que justamente yo llevo ahora un tiempo, ¿no?, cuestionándome la existencia de los espacios seguros, si existen o no existen, ¿no? Y a raíz de algunas lecturas que he estado haciendo sobre activistas racializadas estadounidenses, que hablan de, en vez de la necesidad de espacios seguros, hablan de la necesidad de espacios valientes, ¿no? Y esto me parece mucho más interesante, porque al final un espacio, para mí ni siquiera los espacios que yo ofrezco son espacios seguros para mí en el momento en el que yo soy minoría y de repente puede venir una agresión, claro, ¿no? Entonces, para mí no es seguro porque me puedo sentir agredida. Para muchas personas de mi comunidad, personas blancas, el espacio no es seguro porque se sienten cuestionadas, porque de repente se sienten heridas, interpeladas, etc. Entonces no puedo hablar de espacios seguros, pero sí podemos hablar de habitar y favorecer espacios valientes en los que seamos capaces, ¿no?, desde esa actitud de no tener miedo, poner sobre la mesa todos estos temas, hablarlos desde tú, que me sigues desde hace tiempo, sabes que últimamente hablo mucho sobre cuidados, amor y buen trato como elementos revolucionarios y que necesitamos, ¿no? Entonces vamos a afrontar esos espacios valientes desde esos tres ejes, ¿no? Desde el amor, desde los cuidados y desde el buen trato, para poder generar todas estas conversaciones que son súper necesarias y que tienen que ser permanentes, ¿no? Que no pueden ser conversaciones de una sola vez, porque necesitamos cambio, y el cambio llega, ¿no?, a fuerza de hablar y aprender, de construir y reconstruir, ¿no? Entonces yo creo que esto, ¿no?, favorezcamos cada vez más toda esta existencia de espacios valientes a nuestro alrededor para luchar en favor de la justicia social y crear sociedades mucho más habitables para todas las personas.
Pues muchísimas gracias, Desiree. La verdad es que no tengo nada más que decir con este precioso mensaje. Yo te lo vuelvo a repetir, hace muchísimos años que te sigo y quién me hubiera dicho a mí que hoy estaría aquí hablando contigo. O sea, también a veces reflexiono, ¿no? Lo comentaba aquí con Laura, que está aquí detrás, y todo el equipo, que al final pues está haciendo que todo esto sea posible, porque yo aquí solo me siento y ya está, de cómo estoy haciendo cosas que hace unos años no me hubiera pensado nunca, porque yo hace unos años te seguía así, ¿no? En Instagram, y ahora estoy hablando contigo frente a frente. Muchísimas gracias por acceder a venir aquí. Al final es un espacio donde estamos gente joven que, bueno, pues también queremos hablar de cosas que los medios convencionales no tratan, y de formarnos y de tener una comunidad lo más valiente también y lo más segura posible para expresarnos y para aprender. Así que se me ha hecho muy cortito, pero muchísimas gracias, Desiree, por el trabajo que haces, por venir aquí, y espero que haya gente que te haya conocido por primera vez y que se anime también a mirarse, a deconstruirse y a aprender. Muchísimas gracias. Ojalá. Gracias a ti, gracias a todo el equipo de la Futura Channel. Encantada de haber podido compartir este ratito contigo, Carla, y muchísimas gracias a todas las personas que han estado en directo escuchándonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Desiree. Hasta la próxima, que espero que no falte mucho. Que sea pronto. Y tanto que sí, seguro que sí. Dicho esto, hemos llegado ya al final del programa. Es un programa que creo que ha sido como muy cargado, ¿no? Al final de aprendizaje y de cosas que tal vez, bueno, no es un tono tan jocoso ni tan informal, pero bueno, creo que también hace falta, pues, en estos espacios hablar un poco de antirracismo y de cosas que afectan a muchísimas personas diariamente, y que creo que es necesario, pues, si tenemos un poquito de espacio, pues hablar de esto, porque deberíamos tener más de lo que hacemos. Dicho esto, nos vemos el próximo martes, como siempre, a las 7 de la tarde. Vamos a seguir, como siempre, cualquier comentario, crítica constructiva que queréis que entrevistemos o que hablemos con alguna persona, me lo enviáis a mí por privado o a los perfiles de la Futura Channel, que los tenéis por aquí. Muchísimas gracias por estar una semana más aquí, y seguimos construyendo, pues, una generación sin miedo, que se replantea las injusticias que hay en nuestro mundo, que siguen pues luchando para tener una justicia social, un feminismo y una generación que pueda hablar de temas sin tabúes, como es el tema del antirracismo o de la salud mental. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.